Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá hoy acompañándonos en la feria, en estos Akai Talks tan chéveres. Qué rico ver toda esta gente. Bueno, mi nombre es Ana María Plata. Yo soy la gerente de diseño y especificación de Primadera. No sé si algunos conocen la marca. Les voy a contar un poquito. Vamos a hablar de materiales y de colores, de todo lo que hemos estado viendo en tendencias para el próximo año. Pero antes voy a hacerles darles un contexto de quién es Primadera para los que no conocen. Entonces, todos los años en la Feria de Milán se escoge una temática principal para ver de todo lo que se va a hablar en la feria, tanto dentro de la feria como por fuera de ella. Y este año, digamos que la temática principal se llamó Materia Natura. ¿Qué es esto? Era simplemente ver cuál era el rol de la naturaleza dentro del diseño a futuro. ¿Y eso para mí qué es? Vamos a hablar de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad muchas veces caemos en decir, es que la sostenibilidad está en tendencia. Y yo digo, la sostenibilidad no es una tendencia, la sostenibilidad es una necesidad que tenemos cada vez más en todos los ámbitos del ser humano, ¿cierto? Hoy somos mucho más conscientes de qué consumimos y cómo consumimos, ya lo vemos, somos mucho más conscientes si vamos a un supermercado, el tema del plástico de un solo uso, y cómo esto cae en todo lo que hacemos nosotros, que es ¿qué? Proyectos de arquitectura y de diseño. Y ahí, digo yo, nosotros, arquitectos, diseñadores, tenemos una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo productos y proyectos que van a perdurar en el tiempo, ¿cierto? Y creo que ahí tenemos que tener una conciencia de qué tipo de productos estamos especificando, porque muchas veces podemos que un material nos puede parecer súper lindo, pero puede que el impacto que tiene ese material sea negativo para el medio ambiente. Entonces yo digo que ahí hay un tema de responsabilidad tanto de las marcas como Primadera y cualquier marca de material en producir un material, digamos, limpio y sostenible, y en todos ustedes en escoger estos materiales. Nosotros en Primadera somos una empresa 100% colombiana. Todas nuestras historias de diseño están, digamos, hiladas desde la colombianidad, porque nos sentimos orgullosos de esto. Pero lo más importante de Primadera es el ADN de sostenibilidad. Primadera, desde que nació, fue creada como una empresa para producir a partir de madera reciclada. Entonces, nosotros hoy somos pioneros en reciclaje de madera en Latinoamérica y utilizamos hasta un 60% de madera. ¿Cómo? Esto a través de un proceso de economía circular. Y bueno, yo les hago acá una invitación. Si ustedes llegan a ir a Bogotá y quieren visitar la planta, nuestras puertas siempre están abiertas. Y miren que cuando uno llega ve esta montaña que uno diría, esto es basura, pero esto es madera que llegó al final de su ciclo de vida y que hoy le podemos dar una nueva vida. Entonces, esto es, digamos, como el proceso de economía circular en donde nos movemos. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque vamos a hablar de materiales y de colores que están en tendencia, y para nosotros como Primadera es, digamos, un orgullo saber que hoy estamos produciendo de manera sostenible y generando un producto que está totalmente apoyado en la economía circular, en donde utilizamos hasta un 60% de madera reciclada. Y lo hacemos a través de las asociaciones de recicladores, que además de tener un impacto ambiental, estamos generando un impacto social importante. Entonces eso era un pequeño paréntesis, y ahora sí vamos a hablar de todo esto que vimos en la Feria de Milán. Entonces, como vamos a ver qué materiales se están viendo a futuro, hay dos categorías de materiales que yo siento que cada vez están evolucionando más y que me parece interesantísimo que ya no se queden solamente a nivel de exploración de materiales, sino que ya estemos empezando a ver producto hecho con este tipo de materiales. Y uno son los biomateriales, que son materiales básicamente hechos a partir de algo que proviene de la naturaleza y que por lo tanto es totalmente biodegradable. Y les voy a mostrar acá algunos ejemplos. Entonces miren, esto me pareció súper interesante porque yo siento que ahí como diseñadores hay una, digamos, como una curiosidad, ¿cierto? Al pensar en qué materiales vamos a utilizar.
y que muchos de estos materiales muchas veces nacen de pequeños estudios de diseño que quieren explorar, entonces ahí siento que como diseñadores tenemos mucho para crear. Pero esto me pareció interesantísimo, ¿por qué? Porque miren que estos son unos aglomerados hechos a partir de lana de oveja, que la lana de oveja siempre se ha utilizado ¿para qué? Para darnos abrigo al ser humano y cómo entonces estos materiales se piensan ahora para dar un abrigo, un aislamiento acústico, un aislamiento térmico a un espacio residencial o comercial. Y estamos viendo exploraciones de materiales, esto pues me pareció espectacular. Esto es un material que se llama Shell Homage y miren que es como si fuera un marmolizado, pero está hecho totalmente a partir de residuos que vienen de la industria de los restaurantes. Entonces piensen uno a la hora de pensar un restaurante, ¿qué son todos esos residuos que quedan? Que claro, que muchos son compostables, pero ¿cuánto de eso se está compostando hoy? ¿Y cómo podemos empezar a crear materiales a partir de esto? Esto es un compuesto de cáscaras de nueces, de cáscaras de huevo y con resina de melaza de caña de azúcar. Entonces es un producto que puede, al final de su ciclo de vida, totalmente compostable, pero miren que ya estos productos que antes eran, digamos, reciclados o biomateriales y que se veían como que no eran tan estéticos, como cada vez más se empiezan a ver una riqueza de colores, de texturas y bueno, infinidad de materiales para hacer este tipo de cosas. Eso me pareció divino. Este es un producto que se ganó el Green Product Award este año y es aislamiento acústico. Entonces miren que como cada vez más vemos diferentes apuestas para las diferentes necesidades que tenemos a la hora de diseñar. Y esto son unos tableros para aislamiento acústico, para revestimiento, y miren que son hechos a partir de fibras naturales y de pétalos cultivados. Entonces, como también a partir de algo totalmente biodegradable, y miren las texturas, que la materialidad que tiene esto tan bonito, que viene obviamente inspirado en algo que nos rodea y que es la naturaleza y que nos va a dar una calidez en el espacio. Así pues podemos quedarnos hablando de biomateriales toda la tarde, pero la idea es mostrar un poquito de todo. Entonces, en materiales reciclados, que ahí digamos que es la categoría en la que entra Primadera, hay también una infinidad de cosas porque hemos visto cómo cada vez más es importante el poder aprovechar algo que ya llegó a su final de ciclo de vida y darle una nueva vida. Entonces, acá vimos madera, papel, vidrio, y acá vemos algunos ejemplos. Estos butacos de acá son hechos con aglomerados de papel. Y hemos visto también muchos aglomerados de plástico que inclusive ya los estamos viendo acá en Colombia. Y que me parece muy importante, que no nos quedemos solo en exploración de material, sino que como las empresas, Cartel, Casina, Harper, están ya aplicando estos materiales reciclados y biomateriales ya a productos industriales, porque miren que acá en el stand se veía todo el ciclo de vida hasta que se biodegrada y ya entonces empieza uno a pensar en los hongos para hacer materiales a partir del micelium, etcétera. Entonces, como cada vez más somos conscientes de cada paso de la cadena. Entonces, dale. Esto también me pareció un proyecto muy chévere. La moda sabemos que es una industria que tiene su conflicto, ¿cierto? Sabemos que genera mucho desperdicio y como hoy, por ejemplo, en el desierto de Atacama hay montañas de restos de retales de telas o de simplemente prendas descartadas. Y esto fue un proyecto de Benetton con un estudio de diseño que estaban atacando esa problemática. Entonces, ¿qué pasa con todo eso y cómo podemos? A mí lo más interesante de todos estos proyectos es, ¿cómo podemos atacar esto localmente? Esto está pasando en Italia, pero acá, ¿qué podemos hacer y qué de estas soluciones podemos aplicar acá a lo local? Nuevamente, ¿para qué? Para hacer aislamientos acústicos, aislamientos térmicos. Entonces, eso a nivel, digamos, de los materiales reciclados y biomateriales. Pero una temática que estamos viendo muy importante y que la tocó ahorita Pablo y la han tocado Lina y Lili y varios de los speakers es el tema del diseño sensorial. ¿Por qué? Porque los espacios que se están creando pues son para seres humanos que tenemos sentidos y que vivimos y que vibramos de forma diferente en los espacios. Entonces, ahí pues esta es una frase que dijo Marcel Wander en el stand de ellos este año en MOI,
que decía, el diseño es mucho más multisensible y poético de lo que la gente piensa. Y a mí esa frase me pareció espectacular, y cuando él decía que ellos diseñan para todos los sentidos, porque muchas veces a la hora de especificar un producto nos quedamos en que, lo primero que pensamos siempre es la visión, ¿cierto? Entonces, si este material me gusta, si es un color claro, si es un color cálido o frío, dependiendo del material que yo, pues de la sensación que yo quiera generar en el espacio, pero la materialidad y el tacto es muy importante, y el olfato, y lo que oímos, y lo que sentimos, y cómo los espacios nos hacen sentir. Y siento yo que ahorita hay como una necesidad de volver a sentir alegría en los espacios. ¿Qué pasa? En los momentos cuando hay crisis en el mundo, sociales, económicas, políticas, si pensamos, por ejemplo, qué pasó desde el COVID para acá, hemos visto como un resurgir del color, de las formas, de volver a disfrutar los espacios, y eso es parte de lo que yo siento que estamos viendo a futuro en todo el tema de materiales y de colores. La tactilidad es algo muy importante, porque no solamente los materiales nos comunican, como les digo, si yo veo una madera, quiero que cuando la toque se sienta lo más natural posible. Si voy a trabajar con una melamina, si yo voy a utilizar un plástico, si yo voy a utilizar un cuero, ¿qué es todo eso que me está comunicando? Y estamos viendo que la materialidad está yendo a que sea mucho más, como más primitivo el material, mucho más crudo, más rústico. Estamos buscando como darle ese valor a lo imperfecto. ¿Por qué? Porque piensen que hoy todo el día estamos conectados a ¿qué? Una pantalla que es fría, es un vidrio que no nos transmite, claro, que estamos conectados todo el tiempo como unos zombies todos, ¿cierto? Pero los materiales nos están queriendo comunicar cosas. Y después de la pandemia, ¿qué pasó? En la pandemia no podemos tocar, no podemos estar cerca. Y entonces lo que estamos viendo ahorita en estos años post pandemia es esa necesidad de tocar y de sentir los materiales. Entonces, por supuesto, esto se ve en los materiales para aplicarlos en las cocinas, en las superficies, en los muebles, en los revestimientos cerámicos. Miren que cada vez más todos estos materiales que antes de pronto los veíamos muy lisos, como podría ser una cerámica, miren que cada vez más cobran como vida, digo yo. ¿Y esto de dónde viene? Pues es inspiración de la naturaleza. Esto era el stand de Hermès, que miren cómo cada vez todo se interconecta, ¿cierto? Hermès, que es una marca de moda, está hablando de texturas para interiorismo y de inspiración natural. Y miren toda esta rusticidad. Esto fue pues un sistema de mobiliario para exterior, y miren cómo se utiliza la roca en sí, con su crudeza de material mezclado con un material como el acero, para hacer como esta combinación de materiales que digo yo que es muy como retrofuturista. Y miren que vamos a empezar a ver mucho de este tema de retrofuturismo en tendencia. Y las texturas, entonces muchas veces venimos con muchos paradigmas. Digo yo, por ejemplo, a la hora de diseñar una cocina o una oficina, por ejemplo, siempre hemos tenido como ese paradigma de que, ay, no, es que es una oficina, entonces tengo que hacer un mesón totalmente liso. ¿Por qué? Ah, no, porque es que ahí vamos a escribir. Y yo digo, pero un momento, ¿cómo son las oficinas hoy? Hoy, ¿cómo es una oficina? Un laptop, una tableta, una libreta para escribir. Entonces, ¿por qué estamos deprivando de esa riqueza de textura a una superficie como un escritorio? Y miren que acá lo estamos viendo. Esto es una empresa belga, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero hacen estas superficies de escritorios a partir de papel maché, pues con unas resinas para que sea súper resistente. Pero miren esa belleza en la imperfección, que finalmente es la inspiración que viene de la naturaleza. Y entonces, si hablamos de materialidad, por supuesto, tenemos que hablar de los materiales impresos en 3D. Y yo digo que hemos pasado un poco como, si ven esas fotos de la derecha, que yo digo, si pensamos en 3D, ese es un poco como el imaginario que tenemos, ¿cierto? Que es como a nivel de prototipado, que se ve muy evidente como la cinta. Pero que me pareció espectacular a mí este año llegar y ver este tipo de propuestas a partir de plásticos reciclados, de cerámicas, y darle esa textura a este sofá para exterior que parece como si fuera un textil, ¿cierto? Pero es hecho a partir de una impresión 3D. Y si hablamos de metales, también hay una revolución acá. ¿Se acuerdan que les decía
todo el tema retrofuturista. Ahorita tenemos como volver a mirar atrás, y ustedes saben que en el diseño, como en la moda, todo es cíclico. No es que los aceros y los aluminios sean algo que no hayamos visto nunca, pero los estamos volviendo a ver. Pasamos de estar utilizando mucho estos metales negros o más bronces, cierto que veíamos todo mucho más mid-century, y estamos viendo esto más 60, 70, 80, volvemos a ver los aluminios, volvemos a ver los cromados y los aceros, pero ya en unos espacios también combinados donde no es totalmente frío, sino le vamos a dar una calidez cuando lo complementamos con otros materiales. Y cómo empezamos a ver estos materiales aplicados de forma diferente en superficies de cocinas, en centros de entretenimiento, que muchas veces pensamos en el acero, por ejemplo, para una cocina industrial o un restaurante, pero cómo podemos traer ese material a otro contexto y aplicarlo. Empezamos a ver todas esas superficies reflectivas. Miren que todo es muy, como era espacial, y ahorita hay una tendencia muy... Piensen que toda la inspiración de la naturaleza siempre es mirar lo que tenemos en el entorno, pero ahorita hemos empezado a ver mucho con todo el tema de robótica, inteligencia artificial, todo este tema de futurismo, es como volver a mirar al espacio. Entonces miren que cuando vamos a ver mucho esta temática del espacio, como espacial, los colores, el tema del brutalismo y como de la crudeza en los materiales, un poco como si fueran estas rocas planetarias que ahorita lo vamos a ver. Entonces miren que esto es muy, muy futurista en como ese trabajo de los materiales. Que lo vimos en cocinas, lo vimos en aplicación, pues obviamente en instalaciones de arte, como lo que vemos acá, y pues esto empezaremos a verlo en accesorios y mucho más este tipo de superficies que reflejan el entorno. Y hay otro material importantísimo, que no es, nuevamente, no estamos hablando de algo completamente nuevo, pero son reinterpretaciones de estos materiales, y si hablamos de un material que me dé como esa sensación de ligereza y transparencia, pues hablamos del vidrio. Pero miren que es un vidrio totalmente texturado, miren como esa riqueza, que si yo pienso, ¿dónde puedo aplicar esto? Si yo soy un diseñador de luminarias y estoy hablando de las pantallas, o si voy a diseñar una cocina y quiero hacer el mueble superior, ¿cómo puedo crear como esa sensación de entrever y con una iluminación indirecta, en donde como se empiezan a ver como las siluetas de los materiales, pero cómo empiezo a utilizar todos estos vidrios texturados, ripados, que eran muy retro y que los volvemos a ver hoy en un contexto mucho más moderno? Miren, por ejemplo, acá en estas alacenas, esos divisores de espacio, casi que juega uno como con todas estas texturas y materiales, y miren que es como una exploración. Muchas veces siento que nos quedamos un poco cortos y como que nos volvemos un poco aburridos en el diseño, a que todo termina volviéndose a verse igual, y cómo puedo explorar en un espacio, por ejemplo, como de oficina, con las diferentes direcciones del material. Y los colores. No podemos quedarnos sin hablar de los colores, que antes uno veía como que no. Este año vamos a ver 1 o 2 colores. Yo digo que este año es como una explosión de color. A mí me fascina, si se dan cuenta soy súper colorinchuda, entonces pues me encanta. Pero como estamos viendo, miren, desde las gamas de los fríos hasta los cálidos. ¿Y cómo voy a empezar a aplicar eso? Pues obviamente hay que entender para quién se está diseñando y cuál es el espacio, si voy a crear un espacio de permanencia que sea cálido, si voy a crear un espacio que sea mucho más rápido, que sea más frío. Pero miren que estamos viendo este conjunto de colores, y esta foto siento yo que representa mucho como esta tendencia retro. Miren que se ve mucho como esta influencia 60, 70 en la materialidad, en los colores, estos vidrios soplados. Y bueno, tenemos que hablar de maderas, por supuesto. Si uno piensa en carpintería, en mobiliario, muchas veces parte de la madera para ser como el material y eje central, y jugar ya como todo alrededor de esto. En las maderas también estamos viendo digamos un cambio. Y miren todo este tema, si yo veo esto, que estamos viendo otra vez esa recuperación de lo manual, del oficio. ¿Por qué? Porque pues nos hemos vuelto también, muy plásticos, en que todo es producido en serie, y dónde está ese trabajo manual de la ebanistería, nuevamente miren que acá esto es algo que es imperfecto. ¿Por qué? Porque es hecho
por el ser humano, pero ahí en esa imperfección está la belleza. Ahora, miren los tonos de las maderas, miren que volvemos a ver, ya no son estas maderas tan blancas, escandinavas que estamos viendo, sino que son mucho más maderas, más caramelos, con mucho más carácter. Acá pues digamos que para ver este tipo de maderas ya tenemos nosotros dentro de nuestro portafolio de Primadera este tipo de colores. Vimos, miren lo que les digo del trabajo manual. Como que todo esto que es hecho por el ser humano obviamente es mucho más valorado. No quiere decir que no puedo hacer ese tipo de cosas en melamina, y ahí es donde yo digo, ¿cómo nos atrevemos a jugar con la melamina y a explorar y a hacerle ruteos y generar diferentes texturas? Miren los robles, que nuevamente esto no es algo que yo digo, no, esto es algo nuevo. Hoy, si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de atemporalidad y permanencia. ¿Qué más atemporal que un material que no pasa de moda? Entonces miren que volvemos a ver los robles flor morados, nosotros ya lo tenemos las maderas más chocolates, los vemos combinado con travertinos, con colores más claros, digamos como para generar esos contrastes, y vemos esas maderas rojizas que miren que si uno piensa en los años 70, piensa como en estos naranjas, rojos, terracotas, nuevamente vamos a empezar a ver estas maderas como con esta carga. A nivel de minerales, entonces miren que cada vez más hay muchas más propuestas. Si uno camina acá por la feria, encuentra piedra natural, encuentra piedras sinterizadas, encuentra melaminas con piedras, hay textiles, papeles de colgadura. ¿Por qué? Porque ese aspecto de mineral y de la piedra está muy en tendencia, y claro, esto es algo que es un material que ha existido siempre, pero cómo lo empezamos a ver en una nueva aplicación. Entonces, siempre hemos pensado en el mármol o en las piedras como un material para horizontal, y miren que empezamos a ver cada vez más las piedras en aplicaciones verticales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estas piedras verdes, que yo digo, esto es totalmente retro, esto hace mucho no lo veíamos, y son estas piedras con mucho carácter, y que las empezamos a ver. Miren cómo combinar un material que es totalmente clásico en una cocina de estilo moderno, y trae como ese elemento atemporal y juega para crear estos contrastes de materiales y colores. Y cómo empezamos a ver esa materialidad, digamos, de las piedras verdes, no solo en las piedras o en las piedras sinterizadas, sino que vemos, por ejemplo, los microterrazos y ya jugar con las geometrías de esas partículas. Y asimismo vemos las piedras rojas, y miren que si uno camina acá por la feria, ve mucho de estas cosas que ya cada vez más las tendencias llegan mucho más rápido a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos más conectados. Entonces eso que sentía uno antes, que iba a Milán y llegaban las tendencias a los 3 años, cada vez el mundo va mucho más rápido. Los microterrazos, para también aplicaciones de revestimiento, de pisos. Miren las piedras en verticales. Muchas veces pensamos en las piedras en horizontal, y miren que una de las tendencias que estamos viendo es como estos monolitos, digo yo, como estos bloques donde todo el material es en una piedra. Entonces acá los vemos en otro color, si quieres pasa otra, los vemos en las piedras cafés, o sea, las piedras están teniendo, digamos que su momento importante en la materialidad, no solo en cocina, que era como uno siempre lo veía. Y empezamos a ver también una evolución de esos referentes geométricos o constructivos que hemos visto, que creo que todos hemos hecho listones y en revestimientos, en detalles. Siento que hay una evolución a ir más hacia unos ripados, hacia unos acanalados, y esto lo empezamos a ver en diferentes materiales, y esto es algo que con la melamina se puede hacer muy fácil, porque con una CNC ustedes pueden simplemente generar estas linealidades a las distancias que uno quiera, y simplemente enmasilla y pinta y ya queda súper bien. Entonces mire que lo vemos en las piedras, en los metales, en muchos materiales estamos viendo este concepto. Listo, si quieres. Las fibras naturales, y yo siento que en Colombia sí que tenemos riqueza para jugar con esto, y las fibras naturales cada vez más las vemos en unos espacios donde antes no estábamos acostumbrados a verlos, en frentes de muebles
claro, acá ve uno todas estas fibras naturales típicas como el yute, la rafia, pero piensen, si uno pasa por ejemplo por el stand de Artesanías de Colombia y ve la paja toquilla, la iraca, la paja tetera, yo digo, tenemos tanta artesanía tan divina que por qué no empezar a traer este concepto que vemos global aplicado a lo local con algo que es totalmente nuestro colombiano y darle ese toque especial a un mueble. En oficinas, entonces acá en oficinas, ¿qué estamos viendo? Mucho color, que también lo pueden ver si uno camina por la feria, ya lo ven en el stand de MUMA, en todos los stands de diseño. ¿Por qué? Porque en los espacios de oficina, que son cada vez más un espacio donde uno está menos tiempo, ahí es donde uno puede atreverse a explorar con colores, con formas, con materiales, con la tactilidad. Miren lo que les decía de las superficies rugosas, con vetas de madera. Y esto también obviamente aterriza ¿en dónde? En el home office, porque obviamente ¿cuántos no estamos trabajando hoy desde la casa? Obviamente ya todos los espacios de oficina, las empresas son conscientes de esto y han hecho estas propuestas que son mucho más decorativas y no el escritorio aburrido, porque muchas veces tenemos que incorporarlo ¿en dónde? En la sala, ¿cierto? Entonces se vuelve como un elemento casi que es como una consola de decoración. Y si hablamos de tendencias, entonces acá yo digo que es como una amalgama, esto es 60, 70, 80, pero todo va, y yo siento que como el eje conector de todo esto es la reconexión. Nunca antes habíamos estado tan conectados, pero tan desconectados. ¿Cuándo no hemos estado en una reunión que estamos con nuestros amigos y familia y estamos todos en el celular pensando qué está pasando allá y no estamos viviendo el momento? Y esto fue un tema que fue atacado hoy desde el diseño, cómo podemos hacer otra vez para soltar ese bendito celular y reconectarnos y vivir el momento que estamos viviendo. Entonces ahorita vamos a ver algunas de estas propuestas. Y siento que hay una necesidad de disfrutar los espacios, de sentir como alegría. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto demasiado homogéneos, ¿cierto? Y muchas veces, miren que lo que decía Pablo me pareció muy importante, porque es entender a quién se está diseñando. Y muchas veces uno ve estos espacios que termina todo siendo taupé, el mismo sofá, y como que casi se volvió un patrón que se repite para todas las casas y no se está entendiendo a quién se está diseñando. Y miren que acá estamos viendo esa ruptura, como esa florece otra vez el color, las formas, la mezcla de materiales. Es lo que les digo, no nos tomemos la vida tan en serio, disfrutemos los espacios, porque tenemos que ser tan cuadriculados y como tan rígidos a la hora de diseñar. Atrevámonos a experimentar. Y miren que hay una tendencia que se llaman los Kiddles, y esto me parece muy interesante porque es un juego de una palabra de niño adulto, y es un tema que estamos viendo muy sobre todo en nuestras generaciones, porque tenemos esa nostalgia por lo que vivimos cuando éramos niños, y cómo desde el diseño se está viendo estos espacios para que yo simplemente me acueste a disfrutar y a no hacer nada. Miren, esto es como si fuera, digo yo, el saltarín versión adulto, ¿cierto? Y miren cómo las diferentes empresas están haciendo su propuesta de esto. ¿Para qué? Para esa tendencia de los Kiddles. Miren que estamos viendo color otra vez, como el maximalismo. Claro, todo es cíclico y no quiere decir que ahora todo tiene que ser maximalista, y entonces a los que les gusta el minimalismo, no, chao. Son dos tendencias que viven paralelamente, no se contradicen. Pero miren, por ejemplo, este mobiliario de casina, que es estos bloques. Yo cuando vi eso, yo dije, esto es como si fueran como cuando uno hacía la casita en el sofá de la sala y jugaba uno con los primos a cambiar la casa y esconderse ahí. Esto es un sistema modular que me permite, yo ya de adulto, jugar con mi sala y ubicar mis módulos como yo quiera. Miren que las formas son muy como infantiles, tanto Casinas, Anota, Scanform, empresa divina de Medellín, lanzó este caballito que se llama el caballito Colt, y es un caballito como el que tuvimos cuando éramos niños. Y a mí me parece muy lindo que cuando hablábamos con otro nos decía, todo el que se sienta en el caballito, inmediatamente que le saca una sonrisa. Y entonces, ¿cómo estamos diseñando para sacarle sonrisas a la gente en los espacios? No sé si han visto el mobiliario de Bololoy que está acá derechito,
a la derecha, que es una mesa de noche que diseñó Santiago Gil, y miren que es con una carita sonriente, y es como trae uno esos elementos lúdicos, como de alegría a los materiales y a los objetos. ¿Quién ha entrado a la tienda de Lego? Esa foto la tomé en el Lego del Andino hace como un mes, y me sorprendió que apenas entré, lo primero que me encontré fue un letrero que decía, bienvenidos los adultos. Yo pues soy amante de Lego, quisiera tener todos los sets, pero miren que cada vez Lego diseña más para adultos. El cuadro, la flor, el juego de Stranger Things para el que le gusta Star Wars, ¿cierto? Porque queremos reconectar con eso. Y no sé si vieron este proyecto, que es un Airbnb en la casita de Polly Pocket. Entonces, todas las que crecimos con las casitas de Polly Pocket, pues hoy uno ya puede irse a quedar. Entonces, miren cómo todo esto retro y toda esta nostalgia está influenciando. ¿Por qué? Porque definitivamente necesitamos escapar. Hoy estaba leyendo que después de la pandemia la gente, digamos, todo el burnout, toda la gente que ha tenido problemas de recarga laboral y de todo esto, queremos volver a ser niños, queremos volver a jugar y volver a disfrutar, y obviamente esto lo empezamos a ver en diseño. Pues miren las propuestas que estamos viendo en tema de interiorismo, en un tema de juguetes para adultos. Y esto siento yo en cómo crear esos espacios lúdicos donde la gente puede interactuar de forma diferente. Este es el lounge de Werner Pantón, que todo el mundo quería tomarle la foto así, súper instagrameable, divino, pero a mí lo que me pareció más chévere era ver el espacio siendo disfrutado por niños y adultos como si estuviéramos jugando en el espacio. Y siento que esto obviamente está amarrado muchísimo a Memphis, que es este movimiento de los 80s maravilloso, pues que siento que a todos los diseñadores nos encanta, ¿cierto? Y miren que ahí está toda la exploración formal, y si pensamos en qué era este movimiento, era pensar en romper los cánones, en jugar, en experimentar, en ver las formas, en ver las cosas de forma diferente, y miren cómo esto de Memphis empieza a influenciar en objetos, en colores, en diferentes materiales que podemos aplicar hoy. ¿Y se acuerdan lo que les decía del retrofuturismo? ¿Qué es el retrofuturismo? Es pensar en esa visión del futuro, pero desde el pasado. Yo digo, es un poco como los Jetsons, cuando uno se imaginaba en el futuro y qué se imaginaba. Y claro, hoy todo el tema del futuro lo vemos, vemos como estas discusiones acerca de la inteligencia artificial, y obviamente empezamos con este tema retro a ver a nivel formal. Miren, por ejemplo, lo que les decía, miren, esto uno dice, esto podría ser un espacio sesentero, setentero, y esto es algo de una propuesta de la Feria de París hace un mes. Y se acuerdan que les decía de lo de la reconexión. Miren este sofá de Moroso, que esta foto tomada acá, digamos, desde afuera del sofá, pero miren la interacción que están teniendo las personas, los dos hombres y las dos mujeres que están acá, es ponernos en cercanía y estar en contacto y casi que volver a hablar. Es que se nos olvidó muchas veces hablar. Entonces estamos viendo mucho esto en los espacios. Y volvimos a ver estos pits de conversación, que si uno entra a ver estos libros de diseño de los años 70, piensen cómo eran estas salas, que eran casi como unas islas sumergidas donde la gente entraba y ponían el tocadiscos y oían música y hablaban. Me parece que no es una coincidencia que tantas empresas este año en Milán hayan hecho esta propuesta, que yo digo es interactuar nuevamente en un mobiliario de forma diferente. Yo veo esto y yo digo, me tengo que quitar los zapatos, voy a entrar, es un tema de confort, que digo como que el sofá me abraza, hay un tema de calidez y de cercanía que estamos viendo, y pienso yo que es un tema de querer reconectar en los espacios sociales. Y toda esta parte de exploración formal, de ser más esculturales, de ser más exploratorios con las formas, con los colores. Miren lo que les digo de Terra y Cosmos. Estas fotos son de la Feria de París que pasó ahorita en Maison Object, y miren que había muchos referentes a todo este tema como espacial. Entonces miren la crudeza de los materiales, casi que digo, podría ser como un asteroide, un meteorito que cayó en la Tierra, y que es esto totalmente crudo y como brusco, ¿cierto? Miren, por ejemplo, esta silla, que es como ese brutalismo y esa crudeza de los materiales, y miren las paletas de colores.
En este lado están estos azules como de cosmos, pero amarrado con unos colores mucho más cálidos, estos grises, miren otra vez los metálicos, estas superficies reflectivas, que es todo esto como de ese mirar al espacio y traerlo a hoy. Y entonces miren que en una esquina está el minimalismo y está el maximalismo, los dos conviven al mismo tiempo. Entonces tenemos el maximalismo, pues que es obviamente más es más, texturas, colores, patrones gráficos, ¿cierto? Exploración formal y de color. Acá obviamente lo vemos en espacios comerciales. Yo digo, ¿cómo puedo traer eso a un espacio de residencial? Y yo digo ahí, exploremos con el material, con las formas orgánicas. Muchas veces, por ejemplo, en la melamina pensamos que es un material rígido y cómo puedo yo generar curvaturas y empezar a jugar con el material de forma diferente. Y una de las tendencias que estamos viendo mucho es estos objetos como únicos, como esculturales. Miren las patas de ese sofá que digo yo, tiene como un referente retro, pero no sabe uno muy bien como que de qué era traerlo, pero miren los patrones y las texturas de los materiales. Y en otra esquina tenemos este minimalismo suave, cálido, tenue, estos colores, que es muy diferente a ese minimalismo frío que veíamos antes. Acá obviamente todo el tema de la acústica, súper importante, acá todos estos colores como rosa viejos y todos estos colores más cálidos. ¿Por qué? Porque miren que quiero algo limpio, pero quiero que sea un refugio, como, casi como una cueva de protección. Y ahí, miren, cuando hablábamos de los vidrios y las maderas y los metales, miren ya en un espacio cómo empiezan a integrarse todos estos materiales. ¿Para qué? Para crear este universo de espacio interior de acuerdo a lo que yo quiera explorar para X o Y espacio. Y en concertaciones con diferentes diseñadores veíamos, claro, en estas 1000 fotos decíamos, listo, esto es minimalismo, esto es maximalismo, y esto... Dice uno, ¿dónde meto yo esto que como que tiene como aire de maximalismo, pero es minimalista? Nosotras lo llamamos maximalismo suave. Y es como ese referente del maximalismo, de la exploración de las escalas y de las formas. Miren, por ejemplo, la escala del tapete como si fuera un patrón de ratán, pero gigante. Y estas formas que yo digo que es como todo es el confort, casi como que todos son almohaditas, ¿cierto? Pero... es exploración formal, pero en una tonalidad cálida, calmada. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le gusta el color y el colorinche, y de pronto para un espacio de comedor, pues yo no voy a poner la mesa roja con morado porque a los 3 días me voy a querer botar por esa ventana y quiero cosas que permanezcan. Entonces aquí vemos ese maximalismo cálido. Y miren que desde el maximalismo y desde el minimalismo, que es importante, vemos esas formas sinuosas, esos módulos, que es muy 70s, y cómo me permiten nuevamente esa lúdica, ese jugar con el espacio, ese poder experimentar y jugar con el movimiento. Y si pensamos ¿se acuerdan que hablábamos de las estructuras metálicas? Yo digo que esto es muy, no sé si acá voy a dejar ver la cédula, si hablamos de Vima en Colombia, que eran estos elementos tubulares gruesos, ¿cierto?, de colores, y miren cómo se reinterpretan esos elementos de los 80s y los vemos hoy desde el minimalismo o desde el maximalismo, jugando ya con las formas, pues que acá mis amigas de este stand lo están haciendo perfecto. Miren que la mesa que tenemos acá es muy parecida a la base de la mesa que está allá en ese stand. Las cuadrículas, entonces miren que todo tiene un porqué. Cuando yo empiezo a ver cuadrículas y cuadrículas y cuadrículas, digo, ¿esto de dónde viene? Y empieza uno a ver esos referentes retro, y acuérdense que se hacían todos estos revestimientos de mesas, de superficies, de revestimientos con el baldosín de 10×10. Entonces, estamos volviendo a ver esas cuadrículas, pero ¿cómo? En interpretación de nuevos materiales, en intervención a diferentes materiales, como se los voy a mostrar ahorita. Miren, por ejemplo, esa madera de la derecha, esto podría ser una melamina, que yo le hago una cuadrícula, hago un enmasillado y me queda ya un material nuevo. Y miren acá, este es el stand de nuestra cocina, el stand de Interzum de este año. Hicimos esta cocina y miren, es el laminado Haica, y es simplemente, hicimos un ruteo lineal para generar estos ripados,
Y claro, yo lo hubiera podido hacer tono a tono, pero acá queríamos ver ese maximalismo y jugar con esos elementos ochenteros y pues hicimos un contraste de color. Entonces yo ahí invitarlos a que exploren con los materiales. Y cierro con el capítulo de colores que queda para el final, pero es demasiado emocionante, como les decía. Miren, por ejemplo, esa foto de la derecha que son regaderas y yo decía, esto es un mundo de color. Cada vez más el color entra. Piensen en la porcelana sanitaria, que antes era todo blanco, ¿cierto? Miren hoy todas las opciones de colores que tenemos, por ejemplo, en concretos, todos estos cementos espectaculares, pero eso va más allá, en griferías, en tapicería, y vamos a hacer un recorrido por algunos de los colores que vamos a empezar a ver más. Entonces, el borgoña, miren que es un color que es muy atemporal, es un color muy clásico. Si uno ¿se acuerdan que veíamos las piedras rojas? Miren que es un color que es muy tradicional, es algo atemporal, muy clásico, pero lo empezamos a ver de diferentes formas, lo vemos en diferentes tonalidades, acá lo vemos en cuero, en lacados, lo vamos a ver en las piedras y lo empezamos a ver en tapicería, en melaminas, en accesorios. Y miren que es un color que combina muy bien con todas las maderas y nuevamente nos da como esa sensación de calidez. Lo vemos en espacios exteriores, lo vemos en espacios interiores y en cocinas. Miren, por ejemplo, Nol, que siempre ha sido tan tradicional y como tan pastel, acá se arriesgaron a jugar. Y hay un tema importante que es el tema de las monocromías. Miren cómo a través de, con toda la pintura electrostática, puedo yo empezar a generar todo un sistema de espacios monocromáticos a partir de una paleta de color. Lo mismo lo vemos acá en cartel, lo vimos acá en Schuller. Entonces miren que son muchas propuestas de color y vemos los naranjas. Entonces en los naranjas siento yo que es como toda la gama, desde lo más vibrante, que obviamente este es un color que no es fácil de trabajar en interiorismo, y miren que lo vimos mucho más para acentos puntuales y más que todo para oficinas o para espacios comerciales. Pero si vemos ya empezamos a ver esos tonos más terracotas, más pálidos, empezamos a ver, por ejemplo, en las superficies de piedras sinterizadas, ya empezamos a ver color en unas piedras sinterizadas, en las cocinas, que también esto miren que es una tendencia muy retro, pero empezamos a ver colores mucho más empolvados y obviamente un balance, ya no es la cocina totalmente anaranjada, sino como empiezo a balancear con la piedra, con el metal, con la madera. En espacios de oficina, miren cartel, esto era Harper, Casina, en la tapicería, los terracotas, y miren que acá cada vez más empezamos a ver esos 70s, ¿cierto? Miren nuevamente lo de la modularidad y estos colores, y ahí pasamos a ver estos toffee, que yo digo, el café es como el patito feo, lo tenemos en la paleta del patito feo, el relegado. ¿Por qué? Porque en los últimos años todo ha sido muy gris. Si piensan, los grises han sido como en pensar en los neutros, los taupés y todo esto, pero volvemos a ver por esa misma influencia 70s, empezamos a ver sobre todo en tapicería estos colores mucho más acaramelados. Y por supuesto, para esa tendencia del minimalismo cálido, ¿se acuerdan que veíamos todos estos colores blancos cálidos? Pues acá miren que lo vemos en cocinas, en diferentes tonalidades. Ahí pues en el portafolio de Primadera lo tenemos con el Yalá. Y miren lo que les decía de la exploración del material. Estas son fotos de nuestro stand de este año, que uno muchas veces piensa en la melamina como algo rígido. Miren que acá en esta isla lo que hicimos fue cortar regleticas para empezar a hacer ese facetado. Y miren allá el mismo ruteo, pero ya tono a tono. Entonces explorar los materiales para darles nuevas formas. Este color que a mí me parece espectacular, que es el mantequilla, que lo empezamos a ver en moda este año, pero como les decía, cada vez la moda entra más en el interiorismo, y miren que es un color muy neutro, es un color cálido que genera bienestar, y lo vimos nuevamente en tapicería, objetos metálicos, baños. ¿Y dónde más lo vimos? Miren que no es coincidencia que empecemos a ver estas paletas en otro tipo de espacios. Y cuando yo estaba leyendo de las paletas de colores de los olímpicos, decían que habían escogido estas paletas de colores. ¿Por qué? Porque querían darle como, crear espacios como seguros y de calma para los atletas. Y miren que este amarillo mantequilla, pues se utilizó muchísimo acá. Los verdes,
Pues esto no es una novedad, esto ya es algo que lo llevamos viendo varios años, porque el tema del diseño biofílico obviamente el integrar la naturaleza a los espacios, vemos los verdes empolvados, que ya lo tenemos en el portafolio, y de ahí pasamos a ver verdes militares, verde esmeralda, el chartreuse, y todos estos colores en texturas. Miren, por ejemplo, las tapicerías, los lacados. Siento que es el momento de explorar y de jugar con los materiales. Por supuesto, como estamos hablando de estos colores más retro, vemos los mostazas, que son estos colores como amarillo más tostado, y lo vimos muchísimo para acento. Y miren, por ejemplo, en Roca, que lanzó esta grifería, que yo siento que es ese traer el Kidult, ¿se acuerdan? Esa lúdica, que los baños son esos espacios donde podemos jugar y experimentar, porque muchas veces hay gente a la que no se atreve a jugar con el color, digamos, en la sala o en los espacios, porque no se sienten cómodos, pero siento yo que los baños son esos espacios donde puede uno jugar y explorar con color. Y en las gamas de los azules, entonces los aguamarinas los vemos, pero miren que son más para exterior, no es un color que estamos viendo para interiorismo, sino más para mobiliario, por ejemplo, de piscina, de terrazas. Miren que toda esta propuesta, y también en oficinas. Y ya si miren, nuevamente es un color que vimos también en los Olímpicos, y que es un color que da como vida, que es como alegre, que nos transmite como esta vibración, ¿cierto? Y si pensamos ya en que azul es para interiorismo, entonces vemos estos azules más empolvados, que digo yo que es como el cielo de Bogotá en día lluvioso, que uno no sabe si es gris azulado o azul grisáceo, pero miren que es un color que genera calma, que genera tranquilidad, porque necesitamos, ¿se acuerdan que hablábamos del bienestar en los espacios? Este es un color que da calma, y miren que lo estamos viendo. Miren las piedras sinterizadas en estos colores, los compactos, las fórmicas, las melaminas, los textiles, o sea, lo vemos en todas las gamas de materiales. Y están estos colores que, digo, vimos todos los otros colores que está uno como acostumbrado a verlos en interiorismo, ¿cierto? Pero toda esta gama de colores, como estos lilas y estos neones y el chartreuse y estos colores que son mucho más, digo yo, atrevidos y de pronto no tan fáciles de usar en interiorismo. Y entonces yo empezaba a analizar, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde está saliendo? ¿Cuál es la influencia para ver estos colores acá? Y yo pienso que esto viene muy de la inteligencia artificial. O sea, piensen todo lo que ha pasado en interiorismo, en toda la generación de imágenes por inteligencia artificial con Midjourney, bueno, ChatGPT, que ahora hace imágenes, DALL-E, todo esto. Y miren que muchas de estas imágenes tienen estas paletas de colores. Esto pues está trayéndose como de lo virtual a lo real, y lo estamos viendo en tapicería, en objetos. Esto por supuesto siento yo que es mucho menos atemporal y más de moda corta, pero pues es importante mostrarles. Los lilas, por ejemplo, que es un color que no es tradicional, pero que es un color que inspira serenidad y calma, y miren que lo estamos viendo. Esto era Sancal, esto era Paola Lenti, Cartel. Miren que son muchas marcas utilizando este tipo de colores. ¿Por qué? Porque generan calma. ¿Dónde lo vimos? En los Olímpicos. Entonces miren cómo cada vez todo está mucho más conectado. Miren que acá, pues en los diferentes espacios. Y si pensamos en los colores, los degradés. Entonces, como todas estas gamas de colores que les mostré, los podemos trabajar en los degradés. Y cierro ya para acabar con el negro, que después de pasar de toda esta vibrancia de colores, terminamos en un color que es un clásico, pero que lo estamos viendo muchísimo en cocinas, y va muy amarrado a toda esta tendencia de lo japonés, de este juego de luces y sombras. Siento yo que para trabajar con el negro ahí lo más importante es la iluminación. Y lo vimos definitivamente en cocinas, en mobiliario, pero miren que no es un negro liso. Lo que estamos viendo es un negro con vetas de madera muy marcada, casi como si fuera una madera pintada, una madera quemada japonesa. Esto también ya lo tenemos en Primadera con el volcánico, donde tenemos el negro, pero con esta veta de madera espectacular. Entonces acá vemos esa tridimensional del acabado. Y ya, esta es la última slide. Yo quería dejarlos con esta frase de Marcel Wanders otra vez, porque pues siento que es una persona que tiene clarísimo el tema de la multisensorialidad en el tema del diseño, y él habla de crear experiencias inmersivas, infundiendo vitalidad y poesía a los espacios. Entonces los dejo con estas 3 palabras:
experimentar en qué colores, texturas, tactilidad y sostenibilidad. Y ya con eso termino. Si quieres, ¿una más? Muchas gracias. Bueno, entonces invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Pueden encontrarnos ahí en Primadera MDP, y si tienen alguna pregunta, quieren recibir el catálogo de Primadera, acá tenemos unas bolsitas. Si quieren tener catálogo, tenemos algunos acá en la feria. Si no, nos dejan sus datos y los podemos enviar a sus estudios de diseño. Muchas gracias.